Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Carolina Dávila Ramírez. En mi carácter de integrante de esta 63 legislatura del Estado y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos correspondientes a la ley, a la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Zacatecas y del Reglamento General, someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. El derecho a la identidad, el cual se realiza a través del registro de nacimiento del niño o niña, es un derecho humano que es reconocido por diversos instrumentos internacionales ratificados por México, entre los que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Al momento del nacimiento de niña o niño, el registro de su nacimiento se convierte en la constancia oficial de su existencia. Aún más, la inscripción de nacimiento en el registro civil reconoce a la persona ante la ley, la dota de una identidad y establece sus vínculos familiares, culturales y nacionales. La Convención sobre los Derechos de los Niños establece en su artículo 7 que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. Los Estados parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de que los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el texto denominado Derecho a la Identidad, la cobertura del registro del nacimiento en México en 1999 y 2009, la ausencia de inscripción del nacimiento en el registro civil constituye una clara violación del derecho humano esencial e inalienable de todo niña o niña a la identidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el 22 de noviembre de 2016, declaró la invalidez de los artículos 21, fracción 12 de la Ley de Ingresos del municipio de Río Verde, 23, fracción 12 de la Ley de Ingresos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y 23, fracción 10ª y último párrafo de la Ley de Ingresos del municipio de Matehuala y 22, fracción 13ª de la Ley de Ingresos del municipio de Tamazunchale, todos del estado de San Luis Potosí. Pues al contemplar el cobro por derechos por la inscripción extemporánea de nacimiento, vulneraba el principio de gratuidad en el registro de nacimiento, en términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a la identidad y al registro de nacimiento. El derecho a la identidad es un elemento esencial e imprescindible para el pleno ejercicio de los derechos humanos. Se trata de un derecho que puede ser conceptualizado como el conjunto de atributos que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios derechos que contribuyen a hacerla singular e identificable. El ejercicio de este derecho es indisociable de un sistema nacional de registro que permita proporcionar materialmente a las personas los documentos que contengan los datos relativos a su identidad, pues la inscripción de nacimiento no solo constituye la constancia legal de la existencia de las personas, sino que les permite ser titulares de derechos y obligaciones frente a particulares y frente al Estado. Cabe señalar que ambos derechos a la identidad y al registro se encuentran protegidos implícitamente por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Si bien este instrumento no hace referencia expresa al derecho a la identidad, sí contempla el derecho a la personalidad jurídica en su artículo 3, el derecho al nombre en su artículo 18 y el derecho a la nacionalidad en el artículo 20. Más aún, la Convención no solo obliga a respetar tales derechos, sino que impone el compromiso de adoptar las medidas necesarias para garantizarlos y hacerlos efectivos, lo que implica el derecho de inscripción después del nacimiento. Por su parte, el derecho al registro del nacimiento encuentra referencia explícita en el numeral 24.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 29 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares y en los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos de los Niños que obligan al Estado a garantizar la inscripción inmediata de todos los niños después de su nacimiento y a respetar su derecho a preservar su identidad. Ahora,
En cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano, el 17 de junio de 2014 se publicó el decreto de reforma al artículo 4 de la Constitución General. En su nueva formulación establece lo siguiente. Artículo 4. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Así pues, el derecho a la identidad concibe como un derecho autónomo que contiene un núcleo de elementos claramente identificables, que incluyen el derecho al nombre, a las relaciones familiares, a la nacionalidad y el derecho a la personalidad jurídica. Se trata de un derecho de carácter básico, que además de tener un valor y contenido propio, sirve como justificación de otros derechos de carácter derivado para su plena realización y ejercicio, sin que cada uno de ellos pierda su especificidad y especialidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. Artículo 1. La 63ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta a los 58 municipios del Estado de Zacatecas a garantizar el derecho a la identidad y, a su vez, el principio de gratuidad, y de esta forma emitir gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento, de conformidad por el párrafo 8º del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Transitorios. Artículo 1. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Artículo 2. Remítase a cada uno de los municipios del Estado de Zacatecas para su conocimiento y adopción de las medidas pertinentes. Artículo 3. Aprobado el presente acuerdo, remítase el titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Zacatecas, Zacatecas, junio de 2019. Atentamente, diputada Carolina Dávila Ramírez. Es cuanto, diputada presidenta.